Creo que todos tuvimos o tenemos alguna forma de ansiedad, ya sea por pensar que no estamos cumpliendo alguna expectativa familiar, porque no sabemos si la decisión que tomamos va a tener el resultado que queremos, porque pensamos que estamos atrás en la vida, o quizás nos ponemos muy ansiosos antes de vernos con ciertas personas. En este video me gustaría hablar sobre dos tipos de momentos en los que nos da mucha ansiedad en general. Ansiedad y miedo que nacen de experiencias pasadas y ansiedad y miedo a shocks espontáneos. La verdad es que podés agarrar y remover las cosas que te dan ansiedad. Si la gente te da ansiedad, podés convertirte en un ermitaño y no ver más gente. Si te pone ansioso tu trabajo, podés renunciar, pero probablemente no sean las mejores opciones. ¿Qué es la ansiedad exactamente? La ansiedad es miedo, es el miedo de todos los días. El miedo es una alerta, es una luz indicadora, como en el tablero de un auto, que nos dice que algo no está andando bien. La verdad es que es una alerta maravillosa que nos dice que hay una potencial amenaza para mí, una amenaza desproporcionada, más grande que yo. Y puede ser muy útil. Esta alerta nos avisa que es momento de salir a buscar los recursos que nos permitan enfrentar esta amenaza, recursos que nos permitan estar a la altura de la amenaza. Por ejemplo, si tengo que dar una presentación en el trabajo y me siento muy ansioso por esto, es porque percibo una amenaza en la situación. ¿Y cuáles son los recursos que tengo que salir a buscar? En principio, prepararnos y conocer el tema de la presentación en cuestión, y después entender que nuestra autoestima, nuestro valor, va más allá de esta experiencia y que puedo aprender de la situación. Si tengo estos recursos, la experiencia va a ser distinta a que si siento que no valgo nada y que si me va mal en esta presentación está todo perdido. El miedo me está informando, me está diciendo mira para allá, mira para acá, para que podamos actuar. Y acá es donde quiero explayarme un poco más, porque yo recién ahora lo estoy entendiendo y me está marcando una diferencia enorme. Esta alerta es para que actuemos. Ya entendimos que la ansiedad, el miedo, están ahí para avisarnos de un peligro para nuestro bienestar. Es un aviso primitivo que nuestra vida corre peligro. Pero la mayoría del tiempo lo que nos genera ansiedad son cosas cotidianas. Nos da ansiedad nuestro trabajo, la facultad, el dinero, nos dan ansiedad nuestras relaciones. Cuando tu mente grita peligro, tu cuerpo la verdad es que no diferencia si hay un peligro real que pueda amenazar tu vida o si es porque te pusiste a pensar en que tenés que pagar el alquiler. No distinguir qué es lo que pasa cuando tu mente te avisa de un peligro hace que tu cuerpo se prepare para correr y quede tenso, transpirando, con las manos temblando, el corazón palpitando. Esencialmente un ataque de ansiedad que puede durar horas o inclusive todo el día. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Lo primero, algo que a mí me resulta mucho, es un ejercicio práctico para calmarnos en el momento. Respirá. Inhalá contando hasta 4. Mantené durante 4 segundos y luego exhalá contando hasta 4. Repetí esto hasta que tu corazón se calme. Pero si bien este ejercicio es muy útil, no es todo. Y lo que voy a comentar acá puede llegar a ser un poco incómodo cuando lo hacemos por primera vez. Una vez que estoy un poco más calmado, hago este ejercicio mental. Me siento y con los ojos cerrados me pregunto a mí mismo, ¿a qué le tenés miedo? Una y otra vez, hasta llegar a la raíz del miedo, de la amenaza que mi mente percibe. En mi caso fue así. Me pongo muy ansioso, por ejemplo, cuando me estoy por juntar con gente que quiero. En un momento me senté y me pregunté, ¿a qué le tenés miedo? A lo que piensen de mí. ¿A qué le tenés miedo de verdad? ¿A que no les guste como soy? ¿A qué le tenés miedo de verdad? ¿A que se cansen de mí y no les guste mi forma de ser y se alejen? ¿A qué le tenés miedo de verdad? A ser juzgado y excluido. Ahí logré llegar a la raíz de mi miedo, de mi ansiedad, y lo pude empezar a resolver. En otros videos les voy a contar cuál fue la experiencia que me generó este miedo inicialmente y cómo puntualmente estoy lidiando con eso. Pero por ahora quiero decirles que si no me hubiera hecho estas preguntas, no hubiera podido empezar a trabajar y a mejorar. Pregúntate estas cosas de forma amable, pero consistente. Nuestras mentes son muy buenas evitando entrar en lugares incómodos. Pero al repetir una y otra vez la pregunta, arrinconás a tu mente. Sin ser agresivo, esto no es una interrogación, es una entrevista con vos mismo. Cuando ubicás tu miedo, identificás los patrones de pensamiento que no te sirven y podés usar el miedo para sacar lo mejor de vos. ¿Cómo? Bueno, si respirás y distinguís de dónde viene ese miedo, te vas a dar cuenta de que sos capaz de lidiar con él.
Para cambiar nuestra relación con el miedo, tenemos que cambiar cómo lo percibimos. Cuando vemos el valor que ofrece, podemos cambiar cómo respondemos. En mi caso, era cuando tenía o tengo que verme con gente que es importante para mí. En esos momentos tenía un episodio de ansiedad y terminaba cancelando el plan, oyendo y no pasándola tan bien. La raíz de mi miedo a ser juzgado afectaba mis decisiones y por ende mi vida. Ahora, al identificar la raíz cuando la ansiedad aparece, cuando la alerta aparece, me puedo preguntar, ¿está mi miedo afectando la decisión que estoy por tomar? Y así uso mi miedo de forma razonable para ayudarme a tomar decisiones que se alinean con lo que yo quiero, sin paralizarme. Al descubrir la raíz del miedo, podemos descifrar si realmente hay una amenaza urgente o si ese miedo puede ser usado para vivir nuestra vida con mejores decisiones y oportunidades. Es esencial reconocer nuestra reacción al miedo. Se trata de comprometerte a hacer el trabajo de identificar y cambiar tu patrón de distracción cada vez que el miedo aparece. Darnos cuenta de que muchas veces ignoramos la ansiedad. Cuando le decimos te veo a la ansiedad, al miedo, le estamos dando la atención que tan obviamente nos está pidiendo. Cuando llegamos a la raíz, ahí podemos usar los recursos que tengamos disponibles o bien salir a buscarlos, ya sea ir al psicólogo, escribir lo que nos pasa, hacer coaching, hablarlo con un amigo. Si sabes, podés actuar. Por eso digo que el minimalismo digital me ayudó tanto. ¿Cómo vamos a actuar si cada vez que nos sentimos ansiosos habilitamos nuestro patrón de distracción? Entramos en internet y compramos algo o nos metemos en Instagram a scrollear hasta abajo en nuestro feed hasta que nos olvidamos de lo que estábamos pensando. No digo que lo ideal sea sobrepensar y sobreanalizar cada pensamiento que tenés, porque eso paradójicamente sería muy generador de ansiedad. Pero si ves un patrón de ansiedad y evalúas en qué situaciones aparece, le preguntás ¿cuándo te siento a tu miedo? Y te haces estas preguntas hasta llegar a la raíz, podés mejorar. No es cómodo, pero es cuestión de ponernos personales con nuestro miedo. La verdad es que todos o la mayoría de nosotros estuvimos rotos en algún momento. Y está bien, pero lo importante es empezar a planear cómo curar esa ruptura. Encontrar qué es lo que no está funcionando bien en nuestra cabeza y actuar. Mi psicólogo una vez me dijo, la cura para la ansiedad es la acción. No hay que preocuparse, sino ocuparse, como estás haciendo vos ahora mismo mirando este video. Solo nosotros somos responsables de nuestra salud mental y podemos asegurarnos de reunir las herramientas necesarias y los recursos para aprender. Las herramientas están ahí, hay que buscarlas. La reacción a la ansiedad, al miedo, es todo. ¿Cómo reacciono cada vez que algo me da miedo? ¿Me enojo? ¿Me avergüenzo? ¿Me desprecio por este miedo? ¿Lo ignoro? La naturaleza de nuestra reacción va a ser el destino de nuestro miedo. Si tapamos nuestro miedo, lo ignoramos, solo se va a poner peor. Ignorar el miedo no lo disuelve. La ansiedad desaparece de mi percepción quizás, pero crece en otros aspectos de nuestra vida. Si asistimos nuestro miedo, se resuelve. Si cuando la alarma del tablero de nuestro auto nos avisa de un peligro, paramos, miramos el motor y lo arreglamos, o lo llevamos a arreglar si nosotros no sabemos cómo hacerlo, entonces es miedo bien usado. Si en cambio tapamos la alarma, subimos el volumen de la radio para no escucharla y seguimos manejando, el auto se va a romper y nos va a salir muchísimo más caro. Eso es miedo mal usado. Cuando negamos el miedo, los problemas nos siguen, se hacen más grandes, pero si paramos, lidiamos con la alarma, con el miedo, con la ansiedad, nos vamos a hacer mucho más fuertes. Llevar el auto al mecánico, o sea, identificar cuál es el problema y hablarlo con un amigo, con un psicólogo, hacer coaching, va a hacer que puedas seguir andando sin problemas mayores. No siempre, pero a veces la raíz de nuestras ansiedades pueden ser por experiencias traumáticas de nuestro pasado. Y a veces, en esos casos, el trauma no se va a ir, pero nosotros vamos a crecer alrededor del trauma. Hay casos en los que el miedo no va a venir de un trauma, sino que va a ser más espontáneo, digamos. Va a venir de situaciones que nos choquean, como puede ser perder el trabajo o vernos frente a una mudanza. Cuando tenemos miedo, creamos películas en nuestra cabeza. ¿Y qué tal si esto sale mal? ¿Y qué tal si cuando voy pasa esto? Cuando tenemos miedo, sufrimos más por nuestra imaginación que por los peligros reales. Si ahora, por ejemplo, estoy frente al hecho de que me mudo del país, es útil frenar, respirar, darnos cuenta de que estamos creando escenarios hipotéticos y negativos que no existen y decirnos, está bien, me estoy mudando, punto. Eso es lo único real. ¿Qué sí puedo controlar? Puedo congelarme y alimentar la ansiedad o usar este miedo como herramienta. Usar el método de preguntarme a qué le tengo miedo realmente
y evaluar qué acciones puedo tomar a partir de ahora para que la situación sea mejor. Este miedo bien usado va a hacer que nos preparemos bien para la situación que inicialmente hayamos percibido como amenazadora. El miedo también normalmente está pegado a aferrarse a algo, a la idea que tenemos de nosotros mismos, a las cosas que creemos tener, a un estándar de vida, a una persona, cosas que tenemos miedo de perder. Esto tampoco me resulta nada fácil, pero es muy liberador practicar despegarme. Darme cuenta de que todo en esta vida es prestado. Nuestra ropa, la casa donde vivimos, hasta nuestras familias. Nosotros somos temporales. Aferrarse a cosas les da poder a las cosas, pero cuando aceptamos su naturaleza temporal, podemos sentirnos agradecidos de la suerte que tenemos de estarlas disfrutando ahora. La impermanencia da miedo, pero como dijimos, esto se puede transformar en libertad. Hay miedos útiles, como vimos hasta ahora, que nos ayudan a mejorar, y hay miedos inútiles. Hay cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, estar constantemente ansiosos y asustados por la posible muerte de nuestros papás es un miedo inútil, es un miedo mal usado. Pero si en cambio uso ese miedo para recordarme a pasar más tiempo con ellos ahora que están y disfrutarlos, es miedo usado de forma útil. Despegarse no es indiferencia. Imagínate que te fuiste de vacaciones y alquilaste un auto lujoso para pasear toda la semana. No vas a pasar cada momento arriba del auto diciendo uy, esto en algún momento se acaba y lo tengo que devolver y no lo voy a tener más. No, la verdad es que pasás toda la semana disfrutando un montón cada segundo que lo tenés. Despegarse es la máxima práctica para minimizar el miedo. Ya sea miedo por experiencias pasadas o miedo a perder algo. En mi caso, una vez que me di cuenta de que mi miedo viene de una experiencia pasada que no pude controlar y mucho menos puedo cambiar, pude empezar a despegarme de ese miedo y a tomar responsabilidad por mis decisiones. Entonces, y para ya ir cerrando, estas son algunas prácticas extra que reuní hasta ahora en mi vida y que son una herramienta genial para la ansiedad, para el miedo. Entender que el miedo no somos nosotros. Es algo que estamos experimentando. Sé que en la imagen de este video puse tengo ansiedad, pero lo puse así porque es así como la mayoría de nosotros habla de la ansiedad. Trata de no pensar o decir tengo miedo o tengo ansiedad. Pensá y decí siento miedo, siento ansiedad. Esto puede llegar a cambiar nuestra reacción inicial y poner la ansiedad en perspectiva y a partir de ahí examinarla sin juzgar. No pensar en negativo. En lugar de pensar o decir no quiero sentirme ansioso, pensá en positivo. ¿Cómo sí querés estar? Si buscas la ansiedad, te vas a sentir ansioso. Si por ejemplo pensás, che, hoy logré no estar ansioso o logré no preocuparme por tal cosa, ¡qué bien! Quizás tu mente, al estar poniendo la palabra ansiedad en el medio, se termina poniendo ansiosa. Pensá en positivo. Hoy quiero estar tranquilo. Hoy voy a estar calmado. Y tu mente va a trabajar sola hacia ahí. Deja de hacer lo que estás haciendo, respirá y camina unos minutos. Cambia de ambiente. Seguir haciendo lo mismo que estás haciendo mientras estás ansioso solo te va a dar los mismos resultados. Cambiar tu ambiente puede ayudar muchísimo a cambiar tu enfoque. Nota las cosas por las que estás agradecido. Posiblemente te des cuenta de que sobrepasan a las cosas que te generan ansiedad. Vivimos en un mundo que cambia constantemente y nos hace creer que tenemos que evolucionar todos los días, aprender habilidades, ser más productivos. Estamos corriendo una carrera para estar actualizados en la era de más rápida evolución de la historia humana. Nos convencieron de que tenemos que competir con el resto del mundo para poder asegurarnos nuestro lugar. Tranquilos, hay lugar para todos. Simplemente tenés que saber cuándo parar y mirar para adentro. Pregúntate, ¿cuántas veces realmente, de todas las veces que te pusiste ansioso o ansiosa por algo, esa cosa pasó exactamente así? Y si pasa, porque a veces vamos a decidir mal y a veces nos vamos a equivocar, usemos esos momentos para aprender. La ansiedad, el miedo, si la ignoramos, nos puede limitar porque nos va a hacer creer que estamos a salvo. O puede ser usada para motivarnos hacia lo que queremos. En resumen, va a estar todo bien. Respiremos, identifiquemos qué genera esa ansiedad, de dónde viene ese miedo. Y cuando lo encontremos, no nos juzguemos y usémoslo para avanzar.